estudiando todavía el libro de Filipenses, capítulo número 4. La vez pasada estuvimos trabajando con los versículos 14 al 16, ¿cierto? Al 18, perdón. Sí, al 18 tengo acá, ¿verdad? Y básicamente pues habíamos hecho una serie de preguntas, entre ellas qué hicieron bien los filipenses, cómo fue el comienzo del ministerio de Pablo en Macedonia, qué frutos buscaba Pablo de los filipenses, etcétera, etcétera. Y creo que habíamos básicamente ya completamente trabajado estos versículos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a culminar lo que nos ocupa hoy, que serían los versículos 19 hasta el 23, ¿verdad? Y vamos a formular las siguientes preguntas, que son muy importantes. ¿Qué significa suplir? ¿Qué es suplir a Dios? ¿Qué quiso decir, por cierto, Pablo, ¿verdad? Con con al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué nos indica la frase todos los santos os saluden, especialmente los de la casa de César, ¿verdad? Esas son las preguntas que vamos a estar considerando, y para eso vamos a leer los versículos 19 hasta el 23. Vamos a ver. ¿Quién desea, por favor? Buenas tardes, adelante. Bienvenida. Vamos a ver. ¿Quién lee Filipenses capítulo 4, versículos 19 hasta el 23? Por allá, nuestra hermana Gloria va a estar dando lectura 19 al 23, capítulo 4. Adelante. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. Fíjense que una de las palabras que aparece allí al principio, ¿cuál es? Hay un verbo allí, en el primer verso. Suplirá. Suplirá, ¿verdad? Dice, mi Dios pues suplirá todo, ¿verdad? Y todo, hablando de todo lo que nos falta, ¿verdad? O lo que nos falta a ellos, pero también es adjudicable a nosotros, ¿verdad? Vamos a ver esta palabra suplirá, ¿qué significa? Vamos a ver. Cuando hablamos acá de suplir, saludos allá. Cubrir las necesidades. ¿Cómo? Cubrir las necesidades. Cubrir las necesidades. Hay otra definición allá. Abastecer. ¿Qué más? Proveer. Proveer. Muy bien. Y esto de que Dios va a proveer todo lo que les falta. Realmente, ¿qué les faltaba a los filipenses? Que tal vez lo podemos adjudicar también a nosotros, ¿verdad? ¿Qué les faltaba a ellos? ¿Qué les faltaba? Dice, mi Dios pues os suplirá todo, ¿verdad? Lo que os falte. Ahora dice, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Vamos a comenzar por ahí, de un ser humano. De cualquier ser humano, para los filipenses y para nosotros, ¿verdad? También. Comida, vestido, la salud. Comida, vestido, servicio de salud, muy bien. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras cosas? ¿Ah? Techo. Techo, vivienda, ¿verdad? Vivienda, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos faltaría? Trabajo. Trabajo. Trabajo, muy bien. Muy bien, ¿qué más? Y emocionalmente y espiritualmente, ¿verdad? Ya tenemos todas esas cosas que Dios nos provee. Tenemos un techo, o tenemos una casa, o una vivienda, tenemos comida, tenemos ropa, a veces más de la que usamos, ¿verdad? ¿Qué más? Espiritualmente, conocimiento. Conocimiento de la palabra. Fíjese que era lo que Pablo pedía para el pueblo. ¿Qué más? Gozarse. ¿Ah? Gozarse. Gozarse.
Claro, porque ese era el tema que habíamos hablado desde el principio de la epístola de Filipenses. El gozo. Amén. Que no se acabe el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, decía Nehemías en el Antiguo Testamento. Amén, que se nos acabe cualquier cosa, el aceite, la gasolina, lo que sea, pero que no se acabe el gozo, ¿verdad? Ese gozo del Señor. Y ya habíamos definido que gozo no significa que siempre nos estuviéramos riendo, ¿ves? Algunas veces nos vamos a reír, otras lloraremos, pero el gozo se conserva hasta en los momentos más adversos, ¿verdad? Los momentos más dificultosos. Y emocionalmente, ¿qué necesitamos? Paz, tranquilidad, Exacto. Necesitamos paz, seguridad, tranquilidad, el saber que estamos en nuestra casa y nadie nos está persiguiendo, ¿verdad? Para agajarnos una vez salgamos de casa o cosas así por el estilo, porque eso sería falta de seguridad y de tranquilidad y también de paz, ¿cierto? Lo que están pasando nuestros hermanos allá en Israel, pero no solamente en Israel, porque he visto que mucha gente ora por Israel, pero ¿a quién se le ha olvidado también orar? Alguna gente. Un pueblito que está al lado por allí. Palestina. Hello, Palestina, para los que están allá, porque en Palestina sabía que hay creyentes también, y hay personas que no le sirven al Señor y hay que orar también por ellos, que están allí. Usted sabe que el mundo pues se ha dividido en dos bandos y a nivel mundial, etcétera. Pero ¿qué dijo el Señor? Ama aún a tus enemigos. Por cierto, los palestinos no son nuestros enemigos. Israel siempre, ¿verdad?, ha tenido un conflicto grande y eso lo podemos explicar a la luz de la palabra. Sería bueno, ¿verdad?, después explicarlo, de dónde salen todas estas quejas y los conflictos a partir de Abraham, de Ismael, etcétera. Eso lo podíamos hablar luego. Pero independientemente de eso, el Señor nos mandó también amar al enemigo. Claro, las decisiones que cada país tome por su seguridad, eso es muy respetable. Ellos también tienen que defender su territorio. Pero amamos al pueblo palestino. Y si hay alguno que nos está viendo, es que hay muchos latinoamericanos que están viviendo en Palestina y en Israel. Estaba viendo colombianos, hay colombianos en Israel y hay venezolanos en el área de, no Colombia, es Venezuela. En Venezuela estaba, ¿verdad?, viendo algunos, así que oremos por la paz en Jerusalén y oremos por la paz en estos lugares. Sabe que, y tomo estos segunditos para esto, porque ya estamos casi culminando el estudio o el matetes, en Israel hay una asociación de varias iglesias evangélicas, entre ellas está la Asociación de Iglesias Bautistas de Israel, ¿bien? Y allí están ellos con su programa de trabajo a favor no solamente de Israel, sino del que lo necesite. Luis. Hace como, creo que poco más de 15 años, el Estado israelí ofreció ciudadanía a cierta gente con ciertos apellidos. Sí. Tú sabes que los judíos fueron expulsados de España. 1492. Yo siempre me acuerdo que mandaron una lista porque toda esa gente puede reclamar si quieren hacerse ciudadanos, hacerse ciudadanos de Israel. Sí, ¿verdad? Es bien interesante todas estas cosas, ¿verdad? Y nada, hablamos paz en el nombre del Señor, ¿verdad? Que es la de Él, ¿verdad? Ok, y seguimos acá, ¿verdad? Retomamos nuevamente acá. Esta palabra suplirá, hay una sección por aquí interesante, dice cumplirá, llevará a cabo, suplirá totalmente. Eso significa esa palabra suplir. Estábamos hablando entonces en el aspecto emocional, que la semana pasada le dedicamos bastante tiempo, ¿verdad?, a esa área emocional. Miren esta versión, qué interesante. Mi Dios cubrirá todas sus necesidades. Hay otra. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia. Y que luego dice, conforme a sus riquezas en gloria. ¿De qué estaría hablando allí? De bendición, de que Dios extiende su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Hay algo que nosotros llamamos la gracia general. Escuche, la gracia general
abarca a toda la humanidad. Que cuando llueve, llueve para el cristiano, para el no cristiano, llueve para el budista, para el ateo, ¿para quién más? Para el musulmán, para todos, ¿bien? Que cuando llueve, llueve para Israel, pero llueve para todas esas personas que están en Cisjordania, que no es Jordania, y la franja de Gaza, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Que Dios muestra su amor para la humanidad, ¿verdad? Ahora, con sus hijos tiene lo que se llama la gracia particular, que Él le dio potestad a todos los que creyeron en su nombre, le dio ¿qué? Potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios, y Dios, por supuesto, perdón de pecados. Mariano. En los últimos 9 años yo he recibido de papá Dios mucha bendición, muchas cosas buenas. Amén, qué bueno. Eso es así. Del 2014 para acá son cosas pequeñas, pero son cosas que hay que valorarlas, que son buenas. Así es, Que Mariano. la gente se fije en las cosas grandes. Exacto. Y a veces las cosas pequeñas son las cosas buenas que quieren mandar si no las uno. Claro, ¿verdad? Que decía un cantante cristiano, lo poco viene a ser muchísimo en las manos del Señor. Porque yo he recibido muchas cosas buenas. Amén. La palabra gloria, vamos a ver esa palabra. Aquí tenemos a una gloria, está por aquí. Gloria. Esa palabra gloria, ¿qué significa? Vamos a ver. Porque dice que es conforme a sus riquezas, a las riquezas del Señor, pero no en cualquier lugar, dice a sus riquezas en gloria, ¿verdad? Y vamos a ver qué significa, porque por ejemplo, cuando la gente parte de este mundo, dice fulano que ya está en la gloria con el Señor, ¿verdad? Y ya sabemos que ahí tiene connotación de que está en la presencia del Señor, ¿verdad? Ahora, conforme a sus riquezas en gloria. Y luego dice la palabra también que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Él dejó su trono de gloria. Filipenses dice que se exaltó hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, pero Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? ¿Qué significa gloria? Vamos a ver. Poder. Su poder, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Señorío, Su señorío, su poder, su grandeza, ¿qué más? Su honor, orgullo, satisfacción. ajá, la honra, la luz, el resplandor. Mire la palabra, presencia de Dios, se fue a la gloria, se fue a la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué más? Me gustó uno por ahí que vi en términos de la magnificencia, por allá o algo, ¿verdad? Presencia de Dios revelada. ¿Cómo? Revelada. Presencia de Dios revelada. La presencia de Dios revelada, es decir, la presencia de Dios dada a conocer. ¿Qué me pueden decir del Antiguo Testamento de esa gloria? ¿Se acuerdan de Moisés? Sí, el que veía a Dios se moría. Ok. Moisés no pudo ver sino nada más las espaldas, y cuando bajó del monte Sinaí, cuando se vieron los 10 mandamientos, él estaba resplandeciente. Exacto. ¿Y qué tuvo que ponerse? Cubrirse. Tuvo que cubrirse, ponerse un velo. Mire, tal la gloria de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, hablando de esa presencia manifiesta del Señor, se hablaba de la Shequina del Señor. ¿Se acuerda de cuando el pueblo caminaba, que el Señor lo acompañaba por el día? Columna de nube, como el corito, ¿verdad? Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego. De día y de noche el Señor iba con ellos. Ahora, ¿por qué en el Antiguo Testamento esa gloria de Dios, fíjense, era visible? Era visible. Y básicamente todo era visible, ¿verdad? La nube, la Shequina o la gloria del Señor era visible. El templo de Salomón era visible. Un arca de Noé. La zarza ardiente. ¿Cómo? La salsa al diente. Fíjese que todo era ¿qué? Visible. Ahora, y en el nuevo pacto, Invisible. ¿qué dice el apóstol Pablo en el nuevo pacto realmente? Que vivimos, el justo por la fe vivirá, ¿verdad?
Entonces vivimos por una fe, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios y es un don, pero no es nada tangible, no es nada que pueda tocar. Pablo habla de aquellas cosas que no se ven, que son las cosas invisibles, ¿verdad? Y que tienen que ver con el poder del Señor. Por ejemplo, y ahorita lo mencionaron ustedes, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque nos digan que el presidente coreano, con mucho respeto, el honorable presidente coreano, ¿verdad? De allá, Teo no está de acuerdo con él, eso, el de allá se va a dejar y se va para acá, y que los Estados Unidos y que Europa. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, ay, se me va la paz inmediatamente. No, puedes hacer dos cosas. Si te da mucha ansiedad o no da ansiedad, apagar la televisión por un momento, orar al Señor, pero saber que Dios está en perfecto control, porque hay algo en el ser humano que se llama la ansiedad, y nos prenden un botón o nos dicen guerra, nos dicen algo, y claro, ¿en quiénes pensamos? Pensamos en nuestros familiares, pensamos en los conocidos, pensamos en los niños, pensamos en los mayores, en los ancianos, etcétera. Pero ¿qué dijo el Señor? Mi paz os dejo. Fíjate que es intangible, es una sensación interior que me da paz. ¿Y qué es la paz? Es esa armonía, sentir esa armonía dentro de nosotros, que aunque lloremos, nos ocupemos, porque no en muchas ocasiones, sabemos que Dios está en perfecto control de nuestra vida. Dice amén. Le ha pasado cuando nos han anunciado, por ejemplo, que uno de los familiares nuestros, que no participó cuando chiquito ni en la guerra de la China, acá dicen de la chupa, pero porque era la China desilvanada, y que le digan, ahora te tienes que ir para la guerra, y posiblemente es menor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al más cristiano de momento se le mueve el tapete, porque ¿cómo va a hacer? Etcétera. Y eso es que completamente normal, y el Señor pues conoce esos sentimientos nuestros porque Él nos formó. Pero luego de eso, en medio de ese dolor, pues el Señor nos da ¿qué? Nos da la paz. Yo recuerdo, Luis, lo quiero tomar con él, porque él se acordará que uno de los hijos tuyos, ya él tiene los hijos mayores, no recuerdo, pues yo creo que fue joven, ¿verdad? Que estuvo uno de los 10 enfermos así, y yo recuerdo lo que me dijo Luis, yo lo miré así y dije, wow. Y Luis dijo, bueno, haga lo que el Señor haga, eres Dios. Algo así me dijo Luis, así. Y yo miré a Luis y yo dije, eso vale, porque es fuerte, ¿verdad? Cuando se trata de un hijo, se trata de un familiar, es fuerte, y confiamos, nuestra confianza definitivamente está en ¿quién? En el Señor. Podemos patalear, se vale llorar, se vale gritar, alarse los pelos, quitarse los zapatos y tirarlos para arriba, todo eso se vale. Lo que no se vale es desconfiar en la bondad de Dios, de que Dios es clemente y misericordioso, amén. De eso no podemos dudar. Hasta ahí estamos bien. Ahora, entonces, conforme a su magnificencia, conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra. Ya hemos definido lo que significa la palabra gloria. Ahora, mira, vamos a ver si baja un poquito por allí. A los amigos que están acá, estamos aquí en plena en plena arteria de la calle Candelaria, ¿verdad? Y estamos escuchando a la gente por ahí. Ahora dice, sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria, como dirían los latinos, del secula seculorum, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque creemos en la Trinidad, creemos en un Dios trino. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Qué más? Ese saludo, vamos a ver. Pablo da saludo. ¿Qué me pueden decir de ese saludo? Que es muy normal, porque cuando comienzan las cartas pues normalmente también en las cartas aparece al principio naturalmente que un saludo, pero era muy usual también en las cartas que al final aprovecharan para saludar a las personas. Hábleme de ese saludo, vamos a ver. Como para mostrarle que estaba pendiente a ellos, pero lleva presente, y especialmente
casa del César. Ah, ahí quiero ir. Ajá. Envían saludos. Ya dando un mensaje de que esa gente han aceptado a Cristo también. Muy bien. Fíjense que había gente de la casa imperial. ¿Quiénes eran esos? Pues los dignatarios, los políticos, los gobernantes. Mire, el evangelio tiene que ser predicado, no una élite. Es más, podemos convertir a los pobres en élites si pensamos que solamente a un sector. No. Alguien me dijo en una ocasión, quiero hacer, yo no entiendo, ¿verdad? Porque quiero hacer una iglesia para deambulantes y no entendí el concepto hacer, porque la iglesia la compró el Señor y la iglesia la forma el Señor. Pero está bien, me dijo así, yo entendí, olvídese, yo entendí. O no quería entender, no sé. Bueno, posiblemente no quería entender lo que oí, ¿verdad? Quiero hacer una iglesia para deambulantes. Yo lo miré a la persona hace años y yo le dije, para deambulantes. Explícame la palabra deambulante. Entonces me la definió más o menos, ¿verdad? Como el pudo, que los que buscan alimento y no tienen, etcétera. Yo le dije, ok, ¿y los que tienen alimento? ¿No pueden entrar? Sí, ya te entiendo, ya te estoy entendiendo, pero no, es que es para ellos. Yo digo, no, la iglesia es para todos. Cuando usted observa y de hecho las mismas cartas de Pablo, usted va a ver desde el más encumbrado. Por eso menciona acá, por ejemplo, al César, hasta la persona más sencilla o que tenía carencia de bienes materiales, ¿verdad? No podemos limitar el evangelio a un grupo solamente. Amén. ¿Entiende por qué ahorita estaba hablando? Vamos a orar por la paz de Israel. Yo creo que Dios va a utilizar y sigue utilizando al pueblo de Israel, pero no se olvide aún de los enemigos del pueblo de Israel, porque el Señor los llamó a amar hace años. Y quiero dar esto como testimonio, ¿verdad? Pueden resultar un poquito controvertibles, pero yo lo voy a lanzar para que usted vea cómo son las cosas de si nos creemos o no nos creemos lo que dice la palabra allí. Fidel Castro en una ocasión enfermó, todavía no había fallecido, y yo decía, pues, para mí Fidel es un alma de salvación como cualquier otro, ¿ok? Claro, las personas que han pasado bajo su administración, pues yo sé que deben estar, ¿verdad?, con las raíces de amargura y todo lo que pasó, porque hay muchas cosas ahí que uno no puede, pues, negar y que la vivieron ellos. Y el que las vive, usted no le puede contradecir y no, porque las vivieron. Pero entonces yo lo puse en la página y yo dije, vamos a orar por la salud del comandante en jefe, fulano de tal. Miren, me cayeron chinches en el Messenger, alguna gente. Solamente a usted, eran amistades mías. Solamente a usted se le ocurre orar por fulano, si es lo que deben morir. Y le dije, adiós, pero tú eres cristiano, no le puedes desear la muerte a nadie. Porque allí dice que ames al enemigo. Hello. Vamos a arrepentirle después que se muera. Exacto. Alguien me escribió algo también parecido, no sería mejor de esta manera. Yo le dije, bueno, eso es soberanía de Dios, pero hay que orar, ¿cierto? Porque mire, lo que pasa es que los sentimientos nuestros en ocasiones pueden estar involucrados porque alguien nos hizo algo o nos ofendió. ¿Y qué piensa el ser humano? Lo mismo, y el Señor nos entiende porque los discípulos pasó. ¿Se acuerda cuando los discípulos dijeron a los samaritanos, Señor, no es posible que baje fuego del cielo y consuma a toda esta gente de Samaria, ¿verdad? con los boneros, los hermanos del trueno. Mire, eso es calidad y cualidad, ya mismo voy para allá, calidad y cualidad humana. Yo lo que quise traer es que independientemente de eso, Dios puede salvar a la persona que nosotros entendamos con menos posibilidades de salvación, porque la salvación es por gracia. Luis. Bueno, en el 2001 2001. nos fuimos para Florida para que joven vaya al seminario. Yo estaba trabajando en el Hotel Hyatt. El Hotel Hyatt tenía una cafetería para empleados. Hice muy buena amistad con dos primos hermanos de apellido Bajo. Los dos se llamaban Enrique y su apellido era Bajo. Bajo. Sí, Bajo. Siempre nos sentábamos a la mesa y probé. A mí me gusta probar la amistad. Así que le dije, hermano, ¿y qué ustedes opinan de Fidel Castro? Yo juraba que los tipos iban a saltar para arriba. Pero me dijeron, nosotros conocimos a Cristo aquí en la Florida. Antes de conocer a Cristo maldecíamos a Fidel. Pero ahora lo bendecimos porque sabemos que Fidel Castro ha sido un instrumento de Dios para Cuba.
Porque nosotros éramos arrogantes, pretenciosos, nos creíamos muchísimas cosas acerca de nosotros mismos. Tuvimos que aprender por la vía difícil. La de la O sea, Dios experiencia. mandó a Fidel para que metiera a Fidel y ajustara que las prostitutas se volvieron milicianas. Se generalizó el sistema de educación pública. Se confiscaron las mansiones de los ricos y los potentados, y en las piscinas de esas mansiones se hacían salones de clase para los niños pobres. Ah, Esa interesante. es la realidad. Qué interesante. Tenemos que entender, o sea, que lo que estoy diciendo con estas palabras, todavía hay esperanza para Pierluisi. para todo aquel que cree, para todo aquel. Mira, Luis, ya que tú lo traes a colación, por ejemplo, Pablo, cuando le habla a los dignatarios, o sea que Pablo pues tenía una cultura grecolatina, ¿verdad? Entonces entraba en ese mundo de los gobernantes, y ¿qué le dice en una ocasión uno de ellos? Por poco me persuades a ser cristiano. Para que aquel hombre dijera eso, quiere decir que en un momento dado, ¿qué pasó? Causó conmoción. Es decir, cuando se dijo ser humano, nosotros no sabemos que ni siquiera a última hora, porque el ladrón en la cruz fue a última hora, lo que Dios va a hacer con las vidas. Amén. Entonces, el Señor las veía como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? A nosotros nos da a veces como ser humano, como corajito, ¿verdad? Y cosas acá, etcétera. Pero cuando, como dice el cántico, que tiene tu espíritu, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos toca, decimos, dejo esto a un lado y entiendo que es un alma de salvación, ¿verdad? Que Dios lo puede salvar igualmente. Porque dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Jimena, ibas a decir algo. O ella, no sé. Sí, yo iba a decir que eso que te acaba de decir de la compasión. La compasión. Jesús varias veces lo dijo, como que los veía como ovejas. que no tienen pastor, y que por eso los alimentó. Por ejemplo, cuando hizo el milagro de la alimentación a los 4.000 y a los 5.000. Sí. Porque él los miraba con compasión, y a veces a los cristianos se nos olvida, sobre todo en las redes sociales, donde todo el mundo se malentona, porque como de frente mucha gente no dice nada, pero sí escribe. Sí. Entonces, mucha gente diciendo que, no sé, que cosas feas sobre personas, pero se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Claro, Que claro. nosotros somos tan pecadores como ellos. Exacto. Que para Dios no hay pecado grande ni pequeño, que el asesino es igual al mentiroso, y que el violador es igual a la persona que roba los impuestos Claro. y no los paga. Gracias por decirme. ¿Se acuerda de Mateo? ¿Quién era Mateo? ¿Quién fue Mateo? Un recaudador de impuestos. ¿Y dónde? ¿Y a qué lo llamó el Señor? Su ¿Mm? discípulo, su apóstol. ¿A qué lo llamó? ¿A qué lo llamó? Hacer su apóstol. Claro, es uno de los enviados, es uno de los enviados. Y aparece, no aparece el evangelio del publicano, no, el evangelio según Mateo. Ahí tienes a Mateo, ¿verdad? Que era uno de ellos. ¿Y qué me dice de otro de ellos que era Celote, que ese era revolucionario, estaba en contra de Roma? ¿Y qué me dice de los que llegaron que eran herodianos? La palabra lo dice nada más, Herodes, ¿verdad? Herodianos, ¿verdad? Fariseos. Mire todos estos grupos que pasaron, muchos de los grupos sociales y religiosos que convergían en el tiempo de Jesús, y cómo el Señor trató con todo. Usted se imagina un celote al lado de uno que era publicano, y el Señor diciéndole a aquel, guarda la espada, vamos, guárdate esa espada que tiene ahí, déjate de guapería, o mira tú fulano, deja. Bueno, si robaste, bueno, a uno de ellos, ¿te acuerdas de el pequeñito, Zaqueo? ¿Se acuerda de Zaqueo? ¿De qué lo acusaban realmente a Jesús? De juntarse con pecadores. De juntarse con pecadores, ¿verdad? De juntarse con pecadores. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Primero, que Jesús nunca pecó. Segundo, que no tenía las prácticas o la praxis de los pecadores. Y tercero, que cuando se reunía con ellos, ¿qué hacía realmente? Hablarle de la palabra, hablarle del reino, ¿verdad? Hablarle de la justicia del Señor. Va observando la diferencia. Ahora entiende por qué Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y a Pablo le costó, ¿cierto? Bastante que le costó. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más? Vamos a ver. Allí está entonces. Mire todo lo que hemos dicho para
para entenderlo, ¿verdad? Porque esto es discipulado y hay que actualizar esto, ¿verdad? Dice el comentarista, al ser Filipos una colonia romana, es decir, un territorio bajo la autoridad de Roma, este saludo especial cobraba una enorme relevancia porque indirectamente informando a la iglesia que estaban ganando para Cristo a la clase más alta de la sociedad. Mire esto. Era una forma de decirle, hey, cuidado, el evangelio es para todos. Amén. No podemos hacer distinción a quién le hablamos y a quién no le hablamos. Ok, eso es muy importante. ¿Qué más dice el comentarista? Habían penetrado al corazón mismo del imperio romano. No eran solo de la casa de César o de la casa del emperador, sino que ahora eran sus hermanos en Cristo y miembros de la familia de Dios. Relaciones humanas también probadas. ¿Bien? ¿Se acuerda? Bueno, la epístola de Filemón, que la estoy considerando porque es una epístola buenísima, tiene una, no es porque tenga una página nada más que me encanta esa epístola y trabajar con el tema de la esclavitud, porque mucha gente dice que el cristianismo apoyó la esclavitud, ni nada que ver, eso no es lo que, ni lo que menciona la epístola, ni tampoco la historia, pero eso lo pudiéramos ver otro día. Pero observe cómo es la relación de Pablo con Onésimo, que es el esclavo, en esa epístola también interesantísimo, porque se trata de un esclavo que era, antes lo hubieran dicho Simajón, ¿verdad? Un Simajón que se había escapado. Entonces, cuando usted observa la epístola, lo interesante, cuando Pablo habla de cómo debe, el que era, pues, entre comillas, amo, ¿verdad? O el que estaba a cargo de él, cómo debía recibirlo, porque Pablo le dice que ya no lo va a recibir como un esclavo, sino como lo va a recibir como un hermano en Cristo, para que vea que el único que puede sanar las relaciones humanas realmente es el Señor. Muy bien. ¿Qué más? Oiga, yo creo que ya terminamos la epístola, ¿verdad? Sí. El 23 dice que Jesucristo tiene de amor sublime. Ok. Ajá. El amor cubre multitud de pecados. Claro. Si nosotros ponemos ese versículo en práctica, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pues yo digo, mi prima se acaba todo esto ya. Claro. Porque no va a haber guerra, no va a haber odio. Nada, no hubiera malentendido ni peleas ni nada, ¿verdad? Donde se ponga ese mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo, Claro. pues ya cumplimos con toda la ley, como dice el versículo. Eso es así. Y como el Señor, ¿verdad? Es como minimalismo, porque todos los mandamientos los resumen en cuanto en dos, simple y llanamente. ¿Usted iba a decir algo, hermana? Pues ya lo... No, con respecto a lo que estábamos diciendo, orar por los enemigos, en el caso cuando Rusia Ucrania, sí. en ese momento, ahora estamos viviendo Israel con Palestina. Claro. Siempre tenemos que acordarnos de eso y saber principalmente que el único que viene a juzgar el mundo es el Claro. Señor. Eso es así. Es el único que viene llenarnos de misericordia. Llenarnos de misericordia. Que es tan difícil, ¿verdad? Para el ser humano. Es difícil, sobre todo para los que están ahora en Israel. Ellos ahora mismo no van a orar por Palestina, ni Palestina va a orar Exacto. por Israel, pero de todas formas siempre Es fuerte. saber que Es fuerte. Yo estaba viendo el comentario de esta señora, que es una dama, y cada vez que ella estaba en el área de ella estaba en el área de Jordania, y Jordania en esa área es más tranquila. el que usted colocó en el ¿Ah? el que usted colocó en el Sí, de exacto, David, sí. exactamente. Pero vi algunos casos de personas que cada vez que sonaba aquella sirena, hay que ponerse en el lugar, no es tan fácil esto. Usted sabe que cada vez que nos toquen una sirena uno tenga que esconderse, y claro, ellos tienen como, yo le digo como unos mini bunkers, porque hay como un sótano, ¿verdad?, que ellos tienen y que han tenido que preparar por esa necesidad. Pero la señora, yo creo que era la venezolana, colombiana, que estaba... Colombiana. Yo creo que era la colombiana que estaba hablando, para ellos la preguntaron, porque como en Jordania, usualmente ese tipo de cosas no es tan común allá, pues le preguntaron, ¿usted tiene los bunkers, no? ¿O tiene? Pues no tenía nada, estaban a expensa, ¿verdad?, de que cayera las bombas y le pudieran caer allí. Va a observar. Entonces, viendo los dos grupos, cuando uno comienza a ver esto,
se da esta dinámica que Pablo aquí, que menciona aquí, uno dice, pero espérate, ¿qué es esto? Yo no vi puertorriqueños curiosos. Hay puertorriqueños que están viviendo en Israel. Conozco uno, ya no sé si usted, si ella oye esto algún día por ahí, la esposa de Luis Antonio Cosme, que ella se convirtió al judaísmo como tal, o al judaísmo mesiánico, más mesiánico, ¿verdad? Y ella está viviendo en Israel, no sé en qué parte de Israel ella estará viviendo, pero hay puertorriqueños allá, pero allá había colombianos, había venezolanos, bueno, latinos, de todas partes del mundo, los estaban, algunos que tienen hasta negocios allá en Israel y viajan de un lugar a otro. Ve que el mundo es más ancho de lo que pensamos, ¿verdad? En la mentalidad en ocasiones que podemos pensar que era solamente de los judíos allá, Shalom, Adonai, aquellos allá, no, hay gente latinoamericana que está viviendo allí, que están pasando también toda esta serie de situaciones, y que uno de ellos decía, nosotros lo que queremos es trabajar, ¿sabes? Es decir, no nos queremos ver ni como palestinos, ni que nos vean como judíos, simplemente como seres humanos que queremos ir a trabajar, que queremos mantener a nuestra familia. ¿Va observando? Bien. Entonces, se cumple muy bien esto que menciona Pablo aquí, y lo que nos enseñó en una ocasión de que el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Que lo mismo que pasaba con judíos y samaritanos, es lo mismo que también estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y es fuerte. Sí, iba a compartir algo que recientemente escuché un video de un youtuber que yo sigo, que él estaba diciendo, por ejemplo, que en vez de orar por la paz, que ciertamente necesitamos paz en el mundo, pero sabemos que cuando venga la paz, va a haber una paz, ¿verdad? La falsa. Falsa, porque pues, claro, la venida del anticristo, que el único que nos puede traer paz verdadera sería el es el príncipe Señor, de paz. es el Señor. Entonces él estaba diciendo como que en vez de orar tanto por eso, también oremos para que esas personas musulmanes y judías que no aceptan a Cristo, acepten a Jesús, porque hay testimonios de gente que en medio de la guerra tuvieron encuentros con Cristo, Sí, que se les apareció, que tuvieron una visión así como Pablo la tuvo en el camino a Damasco. exactamente. Y entonces, así como él es de celoso, yo veo a esa gente como que, igual que Pablo, ellos están defendiendo, ¿verdad? Porque tienen lo que tienen es una guerra religiosa y territorial, y en vez de que, ¿verdad?, se maten, yo prefiero que se conviertan al cristianismo. Claro. Sí, esa es la verdadera relación. Claro, porque va a cambiarle toda la óptica y la manera de ver también a las demás personas, ¿verdad?, que están allá. Y es interesante, ya mismo voy para allá. Y otra cosa, mire, usted va a observar que en Facebook, allí todo el mundo es experto. Ahora, miren, anteriormente la gente era experta en Ucrania, Rusia, no sé si usted les llegó a leer. Ahora todo el mundo es experto. Alguien me escribió, ¿quieres escribir algo? Y yo, mira, ya las redes están saturadas, yo no quiero escribir nada, ahora quiero escribir, porque yo veía que todo el mundo era experto en el Líbano. Esta gente, los israelitas y los palestinos, que era el territorio Yo mayormente veo lo que usted comparte. ¿Cómo? Que yo mayormente veo lo que usted comparte. Sí, y no escribí nada porque me puse a ver y dije, Dios mío, pero estos son los todólogos. ¿Usted sabe lo que es eso? Que son expertos. Si hay huracán, nos volvemos expertos en huracanes, en tormentas, en Israel, en el Medio Oriente, en todo lo que sea, nos volvemos, ¿verdad? Y yo decía, ¿para qué aportar si ya la gente escribió todo, ¿verdad?, lo que iba a escribir allí? Pero uno cuidarse de creerse todo lo que están diciendo allí, porque a veces hay muchas de esas cosas que inventan, ¿verdad?, que las inventan, y hay que tener mucha cuenta con eso. Pues eso mismo voy a decir. A mí me gusta mucho la historia de ese país porque es el pueblo de la Biblia. Claro. Pues no es como uno piensa, que vive Israel y Palestina en enemistad. Allí ellos conviven. Yo asocio mucho eso con Haití y República Dominicana. Y a los dominicanos le hago ese ejemplo para que se ubiquen. Sí. Miren, eso es como nosotros con Haití, que mundialmente se vende de que somos racistas, de que no convivimos con los haitianos. Y nosotros con los haitianos la pasamos muy bien, ellos trabajan con nosotros con ellos, y no hay ningún problema, pero en cosa de eso ya de gobierno, Claro. ya se pinta otra cosa, y Exacto. pasa allá en esa área. Eso es ya en eso de gobierno, de los guerrilleros, pero en sí las personas tienen un trato normal como si fueran vecinos. El pueblo. Sí. Mire, si le dieran, por ejemplo, a cualquiera de los pueblos, ¿quién quiere queja? Si alguien gana una queja,
Las guerras no las gana nadie, las guerras son un desastre psicológico para la gente, se afectan la economía, claro, pero hay unos artífices de la guerra que están detrás de la guerra y a ellos sí les conviene que haya guerra para ganar dinero en armas que van a vender, etcétera, etcétera, más otros intereses, ¿verdad?, económicos. Pero lo que tú señalas, Jackie, interesante, que escuchaba a una persona, era un latinoamericano y él estaba diciendo lo mismo. Él decía, bueno, en Israel convergen, por ejemplo, hay musulmanes, allí hay palestinos y la gente pues va a trabajar de un lugar a otro y se mueven, porque ¿quién sufre los embates de todo este tipo de malas relaciones? Son los pueblos, porque los gobiernos, ellos allá hunden el botón y el coreano, honorable coreano allá hunde el suyo y el otro hunde, pero son los pueblos los que están, ¿verdad?, convergiendo en todo este tipo de cosas, ¿verdad? Así que Dios nos dé sabiduría para poder trabajar con esto y orar, no solamente orar por Israel, sino orar por todas esas naciones aledañas a Israel y que puedan conocer a Cristo, que lo más importante de todo es que ellos puedan conocer al Señor. Lugo, por acá. Yo quería aportar una información que he estado viendo dentro de todo de Lugo, Israel, hay una persona allí, por allí que está. que quizás no se ha estado evaluando, porque se habla mucho de la guerra, pero son áreas que siempre han estado afectadas Sí, con guerra. claro. De una manera u otra y de diferentes razones que siempre se ha traído. Sí, eso es así. Pero tú tienes un pueblo escogido, que es el pueblo de Israel. Sí. Y nadie se ha sentado a profundizar qué está sucediendo en el pueblo de Israel. Porque también entendemos que Israel se ha ido evolucionando, pero también ha ido entrando otros factores a nivel mundial de diferentes aspectos, a nivel de homosexualidad. Ya hay una avenida que está totalmente entrada en eso. Ellos tienen unos días festivos. Entiendo que el día que ocurrió el bombardeo era uno de los días, celebración de Yom Kippur. El día de Yom Kippur. Y entonces ese mismo día, en esa madrugada cerca de Gaza, había una fiesta con una estatua grandísima, con 3.000 personas en la madrugada. Ahí murieron 250 personas. Sí. O sea, que también... Sí, la actividad musical, sí. Ahora Sí, recuerdo. Creo que todo el mundo Buda se escaparon grandísimo. como una pared. Sí. O sea, que hay muchas cosas Sí, que... exacto. Hay lo que se nos presenta, por ejemplo, a nivel mundial y que uno ve, pero cuando uno estudia allá adentro, muchas de las cosas que están pasando, y luego cuando tenga oportunidad busque Romanos 9, porque Romanos 9 dice, y no nos hemos ido de Filipenses, estamos en el mismo engranaje. Si acaso los de allá, que hoy no los puedo ver porque no estoy viendo el teléfono desde acá, desde cerca, pero sí, Romanos 9 que dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y dele pensamiento a eso y en la semana pues nos podemos, ¿verdad?, ver. Pero pastor, yo tengo varias preguntas ahí sobre eso. Bienvenidos a los amigos que están por allá. Hola. Yo quiero hacer un especial de Israel, de Medio Oriente. Aquí, dime, sí. ¿Israel es el pueblo de Dios todavía o se aplica lo que dice Pablo cuando dice que ya no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer? Mire, yo siempre cojo con pinza cuando la gente dice que Israel es el reloj profético de Dios, etcétera. Está bien, no hay problema. Dios está trabajando con el pueblo de Israel y como dice Pablo, nunca desechó al pueblo de Israel ni lo va a desechar. Pero Dios actúa también a través de la iglesia. Recuerde que Pablo dice, y esto es importante, que de dos pueblos hizo ¿cuántos? Uno solo. ¿Y qué más? Rompiendo la pared divisoria, la pared divisoria, ¿verdad?, que había. Y ese es un aspecto que hay que también tomar en consideración. Lo que Dios está haciendo a través de Israel y lo que Dios va a estar haciendo a través de todos esos judíos, no solamente en Israel, sino en otras partes del mundo, aceptando a Cristo como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? Lo que llaman los judíos mesiánicos. Luis va a decir algo. Sí. Vamos a hacerlo bíblico. Bueno, que vayamos entonces a Mateo
21, Ajá. 33. Parábola de los inquilinos malvados. En la palabra, oí esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Les dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto, son palabras de Cristo, sentencia completa a los judíos. No lo estoy diciendo yo, eso fue Jesucristo, que era judío como ellos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre el quien ella cayere le desmenuzará, lo va a hacer papilla, no va a quedar en el polvo. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ahí es que nace la iglesia de Jesucristo. Exacto. De dos pueblos. Hay que quitarle el ministerio a los judíos y dárselo a la gente como nosotros. Un hijo de campo como yo, allá arriba de las parcelas, que por misericordia, después que me bebito el don del mundo, a los 33 años, por la misericordia de Dios, vino mi vida. Eso es. Y me escapó, pero no solamente a mí, sino que le hizo el favor a mi familia, cuando mis hijos aún todavía tenían un corazón tierno, no que eran chamaquitos, prácticamente de 4 o 5 años. Pero el primer brazo no lo dio yo, lo dio Yayi en una escuela bíblica de verano. Me acuerdo cuando la doña llegó a casa y me dijo: hoy se graduaron los nenes de la escuelita bíblica de verano y yo acepté a Cristo. Y yo me acuerdo que le dije: eso no es fácil. Así que más o menos, qué bien. hasta el sol de hoy. Amén. Y ahí seguiremos, ¿verdad? Fíjense qué interesante lo que él narra, ¿verdad? Porque ¿qué pasó? De dos pueblos hace uno solo. Pero entonces ya no solamente está el pueblo de Israel, lo que antiguamente se llamaban los gentiles. Ya nosotros no nos llamamos gentiles. ¿Cómo nos llamamos ahora? Nos llamamos hijos de Dios, ¿verdad? Nos llamamos la iglesia del Señor. Si bien es cierto que Dios pues utilizará a judíos, muchos judíos alrededor del mundo se han convertido, otros judíos han regresado después del nazismo, que acabó ya la Segunda Guerra Mundial. Muchos judíos pues continuaron llegando a la tierra de Israel, y hay muchos judíos mesiánicos en esa parte de Jerusalén y en otras áreas. Dios trabajará, ¿verdad?, con cada uno de ellos, pero lo cierto es que se honra, ¿verdad?, lo que dijo el Señor, que de dos pueblos Él hizo uno solo, y que está trabajando en este tiempo con la iglesia, y que ha de utilizar la iglesia como un instrumento en sus manos. Amén. Así que iba a la par muy bien con estas palabras de Pablo en Filipenses, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria
en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con eso terminamos después de algunos meses el estudio de Filipenses. ¿Ves? Yo le prometí, yo le dije, no creo que llegamos a despedida de año con Filipenses. Lo terminamos. Le estaba diciendo que no sé si se acuerdan que el año pasado estudiamos Romanos.